Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la primacía de Pedro. Jesucristo, después de la resurrección, en Juan 21, 15 al 19, 3 veces pide a Pedro ser el pastor universal de su iglesia. Jesucristo le dice: ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Luego le vuelve a preguntar 2 veces y le dice: apacienta mis ovejas. Aquí Jesucristo nombra pastor universal a Pedro de su iglesia. Pero vamos a ver desde el significado etimológico lo que significa Kefas. El nombre masculino Kefas tiene su origen hebreo y su significado etimológico es roca en arameo. Jesucristo dijo: tú eres Kefas. Cefas en griego, Cefas en hebreo. Jesús es la roca, la piedra angular, y esa roca angular escoge a otra roca, piedra, que es Cefas, roca, Pedro, para que sea visible en el mundo, y eligió a Simón cambiándole el nombre a Cefas, roca, Pedro. Vamos a ver qué sucede en Juan 1:42. Jesús es el fundador de la iglesia y elige a Cefas, roca, Pedro. Jesús le cambia el nombre a Simón por Cefas, que significa roca, Pedro. En Juan 1:42 leemos: entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir roca, o sea, Pedro, roca. Aquí lo lleva su hermano Andrés, se lo presenta a Jesús y Jesús le cambia el nombre por Cefas. Jesús elige a Cefas, roca, Pedro, como jefe y mayordomo de toda la iglesia, dándole las llaves, como lo vemos en Mateo 16, 18, 19, y en la prefigura de Isaías 22, 20 al 24. Vamos a leer qué nos dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 18 y 19. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Hay una promesa de Cristo que a su iglesia no la podrá vencer las fuerzas del mal. Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesucristo le da la autoridad a Pedro, las llaves. ¿Qué significa realmente las llaves? Las llaves del reino de los cielos que Jesucristo le da a Pedro significan mayordomía. Y esto nosotros lo vemos en lo que es Isaías 22, 20 al 22, con Eliaquín, que es el mayordomo del rey. Entonces, las llaves significan mayordomía, significan autoridad y significan sucesión. Quiere decir que cuando el rey se va, deja a su mayordomo con su misma autoridad. Eliaquín, cuando no estaba el rey, hacía las veces del rey y se quedaba no como rey, sino como mayordomo, con la autoridad que el rey le había dado. Hay una delegación de autoridad. Entonces, como ya dije, no se queda como rey, sino como encargado del rey. Entonces, cuando nosotros confrontamos Mateo 16, 18, 19 con Isaías 22, 20 al 22, allá está la prefigura del significado de las llaves. Como ya dije, significa mayordomía, autoridad y sucesión. El dueño de las llaves del reino de los cielos es Jesucristo, y no se dio a sí mismo las llaves. ¿Para qué se las iba a dar él mismo si él es el dueño de las llaves del reino de los cielos? Jesucristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, esto para refutar lo que los hermanos separados dicen, que Jesucristo se entregó él mismo las llaves, y eso es mentira. Vamos a continuar con lo que Jesús le dijo pues a Pedro, que ya lo dije en lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Jesús elige a Cefas, roca, como pastor de una sola iglesia y de todo el redil que es
apacentado por Pedro. Vemos en Mateo 10:2, Jesús le da primacía a Pedro como la roca, como el apóstol principal. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro. Y así en los 4 evangelios, igualmente en lo que es Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Pedro es el primero en la lista, no en el orden de la lista, sino en orden jerárquico. Vamos a seguir. En Lucas 22, 31, 32, Jesucristo le dice a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandeados, o sea, para tocarlos. ¿A quiénes? A todos los apóstoles. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando vuelvas confirma en la fe a tus hermanos. Jesucristo ora únicamente por Pedro. ¿Por qué? Porque le va a dar primacía a él, porque él va a confirmar en la fe a los demás apóstoles y a todos los sucesores apostólicos. Esta es la función del Papa, el pastor de la Iglesia Universal de Jesucristo. Así es de que Jesucristo oró por Pedro cuando todos los apóstoles estaban en problemas, cuando todos los apóstoles iban a ser tocados por el diablo, por Satanás. Jesucristo ora únicamente por Pedro. Lucas 22, 32. Ahora vamos a ver 1 Pedro 2, 4 y 5. Dice: y viniendo a él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, o sea, el sacerdocio real de los fieles, que compone todos los bautizados dentro de la iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que sucede, que nunca te enseñaron dónde colocar las rocas, cada uno tiene un puesto y dispuso Dios, así que es la palabra. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro 2:8, y aquí nos habla de las piedras de tropiezo, los que se salen de la iglesia, los que apóstatan contra la fe de la iglesia. Nos dice 1 Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues, ¿quiénes? Ellos, los protestantes, los que se salen de la iglesia, los que apóstatan de la fe. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello realmente ya estaban destinados. Esto nos dice la palabra. 1 Pedro 3:15 dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa de la fe. Este es el argumento bíblico de la apologética, y defender con mansedumbre y con paciencia nuestra fe, la fe de Jesucristo, que es la fe de la iglesia. Y ante todo, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Así es de que vemos cómo Pedro es el príncipe de los apóstoles, el primero entre iguales. Jesucristo eligió a Pedro como cabeza de la iglesia. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.